El día de hoy vamos a hablar sobre revascularización cerebral, algunos conceptos básicos y si tiene algún papel en la enfermedad aterosclerótica. Fue un tema que nos había sugerido el doctor Francisco Londoño, que es el asesor de estas charlas. Entonces vamos a hablar acerca de algunas generalidades, los tipos de revascularización cerebral, cuáles son las indicaciones actuales y cuál es la evidencia que hay en la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica crónica y aguda. Antes de empezar, es importante dedicarle un minuto al doctor Yassar Gil, que fue el pionero en las técnicas de revascularización cerebral. Él realiza el primer bypass en 1967, un bypass extra intracraneal con la temporal superficial, y él es el que empieza todo este campo de la neurocirugía vascular. Cuando se estudia la revascularización cerebral, se ve que el principio de esta es mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Entonces, hay que recordar que el flujo sanguíneo cerebral normal está entre 50 y 60 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral al minuto. Y si nosotros tenemos alguna condición fisiopatológica que disminuya el flujo a menos de 10 mililitros por 100 gramos minuto, vamos a tener una muerte neuronal dentro de pocos minutos. Y eso es lo que conocemos como infarto. Sin embargo, si ese cambio de flujo se va a encontrar entre 10 y 20, hasta 30 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, las neuronas van a dejar de funcionar, pero van a estar estructuralmente normal y pueden ser recuperables potencialmente. Y esto es lo que conocemos como área de penumbra. Y es esta área de penumbra donde los médicos generales, los neurólogos y los neurocirujanos trabajamos con los pacientes que tienen algún tipo de accidente cerebrovascular. El compromiso de la hemodinámica cerebral tiene varias etapas y dependiendo de la etapa en la que se encuentre el paciente, pues va a tener mayor o menor repercusión clínica y mayor o menor riesgo de hacer eventos cerebrovasculares al futuro. Entonces todo empieza con una caída de la presión de perfusión cerebral, ya sea porque el paciente tiene enfermedad estenoclusiva, tiene una lesión ocupante de espacio, o tiene alguna entidad patológica que disminuya esa presión de perfusión cerebral. Si el paciente tiene disminución de la presión de perfusión cerebral, el primer mecanismo compensador va a ser vasodilatación. Entonces, el estadio 1 de la falla hemodinámica cerebral va a ser la pérdida de la vasorreactividad, porque el paciente va a estar con vasodilatación para compensar la caída de la presión de perfusión y mantener un flujo sanguíneo cerebral normal, un metabolismo cerebral normal y una tasa de extracción de oxígeno normal. Si el paciente presenta una caída adicional de la presión de perfusión, ya tiene reducida la vasorreactividad, entonces va a pegarse otro mecanismo que es la tasa de la fracción de extracción de oxígeno de sangre y lo va a incrementar. Todo para mantener el metabolismo cerebral a expensas de un flujo sanguíneo cerebral reducido. Pero si el paciente tiene una caída adicional de la presión de perfusión, es decir, ese vaso está prácticamente cerrado, entonces, el paciente ya no puede hacer uso de la vasorreactividad ni de la tasa de extracción y el metabolismo cerebral empieza a disminuir. Y ahí es donde empieza a presentarse en los fenómenos de isquemia. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos estadios de falla hemodinámica cerebral? Primero porque esto es lo que va a marcar a futuro el riesgo de ACV del paciente. Un paciente con un estadio hemodinámico tipo 1 tiene un riesgo de ACV a 5 años del 32%, comparado con un paciente que tiene una enfermedad estenoclusiva sintomática sin signos de falla hemodinámica, desde el punto de vista metabólico, eh, que puede ser del 12,5% en la cerebral media o de 5,8% en la carótida interna. Y cuando el paciente tiene una falla hemodinámica tipo 2, este riesgo aumenta hasta el 57% de ACV. Entonces es importante porque marca el riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares a los pacientes sobre el tiempo. Y segundo, porque con base a estos estadios de falla hemodinámica cerebral se justifican los manejos adicionales a la terapia médica. Adicionalmente, es importante desde el punto de vista hemodinámico también determinar cuál es el estado de los colaterales del paciente. Siempre se ha dicho que mientras más precoz sea la reperfusión en un accidente cerebrovascular o en una enfermedad estenoclusiva, es mejor el resultado.
y de ahí viene la frase el tiempo es cerebro. Pero en los últimos años también se le ha dado mucha importancia al estado de la circulación colateral cerebral, porque diversos estudios han mostrado que aquellos pacientes que tienen buenas colaterales tienen mejores resultados clínicos, mayores tasas de recanalización con la terapia trombolítica y endovascular y menos riesgo de complicaciones hemorrágicas por reperfusión. Entonces es importante cada vez que tengamos un paciente con una enfermedad vascular oclusiva o con un accidente cerebrovascular, determinar cuál es ese estado de las colaterales. Como ya vimos, cuando hay una oclusión del vaso, el daño cerebral no es uniforme. Hay un área de penumbra, hay un área oligoédmica, hay un área isquémica. Entonces, dependiendo de este estado de las colaterales, esas áreas van a cambiar. El área isquémica va a ser mayor o menor, el área oligoédmica va a ser mayor o menor y va a haber mayor o menor área de penumbra. Esta es una escala que les traigo de Angiotac. Es un estudio que se usa mucho en la enfermedad cerebrovascular aguda porque es rápido y ampliamente disponible, si bien el gol estándar para el estudio del árbol vascular es la arteriografía, y divide la presencia de colaterales en tres grados. Grado 1, que es un paciente con buena colateralidad, es decir, tiene un buen llenado de las ramas distales a la oclusión. Aquí vemos que hay una oclusión de M1 en su segmento proximal y vemos cómo llena M2, M3 y el resto de circulación distal de la cerebral media. Un grado 2 de colateralidad es aquellos pacientes que tienen algún grado de llenado o de presencia de contraste en las ramas distales a la oclusión, pero no todo el árbol vascular está presente. Y un grado 3 que es pobre, es cuando el paciente no tiene medio de contraste distal a la oclusión. Estos pacientes son los que tienen peor pronóstico a la terapia trombolítica, peor pronóstico a la terapia endovascular y van a hacer infartos más grandes y de forma más rápida. Entonces, cuando hablamos de revascularización cerebral o bypass cerebral, tenemos dos tipos de revascularización. El bypass directo, que consiste en una anastomosis directa entre una arteria donante y una arteria receptora, y que va a llevar flujo sanguíneo de forma inmediata a ese territorio vascular. Este bypass puede realizarse con ayuda o no de un injerto vascular, como vamos a ver posteriormente. Otro tipo de revascularización cerebral es la revascularización cerebral indirecta, donde yo voy a poner un tejido vascularizado, ya sea músculo, dura madre, pericráneo, epiplón, cualquier tipo de tejido vascularizado, sobre la corteza cerebral para promover la neoangiogénesis con el tiempo y lograr una revascularización más tardía. Estos son los dos tipos de revascularización, directa e indirecta. Cuando hablamos del bypass, los bypass tienen varias características. La primera es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es importante porque cuando usted necesita realizar una revascularización, debe mirar varias cosas. ¿Cuál es el tamaño del vaso receptor? Si hay una disponibilidad o no de un vaso donante. ¿Cuál es el grado de aumento de flujo que usted requiere para esa zona que tiene disminución del aporte vascular? Y si tiene o no algún tipo de material de injerto. Entonces el flujo le va a decir qué tipo de bypass está realizando y qué materiales necesita. Por un lado tenemos el bypass de bajo flujo. El bypass de bajo flujo es aquel que tiene un flujo menor de 50 mililitros minuto y típicamente es el realizado con la arteria temporal superficial o la arteria occipital. Son los principalmente utilizados. Los bypass de flujo intermedio están entre 50 y 100 mililitros minuto y típicamente son los que utilizan el injerto de la arteria radial. Y el bypass de alto flujo es aquel que tiene eh, o aporta un volumen mayor a 100 mililitros minuto y este utiliza típicamente injertos venosos. Es importante siempre adecuar este flujo a la demanda del territorio y para suministrar el flujo adecuado a las necesidades de ese territorio vascular. Adicionalmente, los bypass también pueden ser clasificados por la anatomía del mismo. Entonces, puede ser clasificado como término terminal, término lateral o laterolateral. Y pueden ser clasificados adicionalmente según la ubicación del vaso donante y el vaso receptor como bypass extra intracraneal, cuando la arteria donante es extracraneal y la receptora es intracraneal, o intracraneal, cuando ambos vasos están dentro del cráneo. Este bypass intracraneal se realiza con menos frecuencia, es un bypass que demanda mayor técnica quirúrgica y tiene varios tipos.
Un tipo es el bypass in situ, que es cuando se utiliza una arteria donante paralela y próxima a la arteria receptora y se realiza una anastomosis laterolateral, como estamos viendo aquí, por ejemplo, en los aneurismas de circulación posterior. Pero tenemos otros tipos de bypass in situ, como los bypass de reanastomosis, que es cuando se repara la arteria proximal y distal y se realiza una anastomosis término-terminal. Los bypass de reimplante, que es cuando se une la arteria donante y la receptora por medio de una anastomosis término-lateral. Y los bypass de interposición o interposicionales, que son los menos frecuentes y es cuando la anatomía es desfavorable y se requiere un injerto eh, recolectado en otro lugar para hacer el bypass intracraneal. Cuando juntamos todas estas características que hemos hablado de los bypass, pues tenemos que podemos subdividirlos en tres categorías grandes. Los bypass de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. El bypass de primera generación también se ha denominado el bypass de aumento de flujo. Es decir, el paciente tiene un flujo de base que es insuficiente y el objetivo es restaurar ese flujo sanguíneo a un territorio cerebral que está hipoperfundido. Y esto se hace para evitar accidentes cerebrovasculares a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, estos bypass de primera generación para aumentar el flujo van a ser bypass de bajo flujo, entonces van a ser realizados con temporal superficial a cerebral media o arteria occipital a cerebral posterior, que son los principalmente realizados. También, como vamos a ver posteriormente, se pueden realizar a otros sitios. Los bypass de segunda generación también se denominan bypass de reemplazo de flujo. Estos bypass generalmente son extra intracraneales y se usan principalmente cuando vamos a realizar un sacrificio vascular o de forma accidental se genera una lesión vascular. Típicamente son bypass de alto flujo porque lo que estamos haciendo es reemplazar el flujo de ese vaso que se ocluye intencional o accidentalmente y suelen utilizar injertos como la arteria radial o la vena safena. Siempre que vamos a realizar este tipo de bypass de segunda generación, debemos realizarle al paciente un test de oclusión carotidia que vamos a ver qué es. Y los bypass de tercera generación son los más recientes, son los más demandantes quirúrgicamente, son aquellos que son intracraneales, ¿sí? Y pueden ser de alto o bajo flujo, y también se denominan bypass de preservación del flujo. Entonces estas son las tres grandes categorías. Aquí vemos los bypass de primera generación, suelen tener un flujo bajo, típicamente menos de 50 mililitros minuto, puede ser de temporal superficial a cerebral media, cerebral posterior o anterior, suelen utilizarse para aumentar el flujo en enfermedades estenoclusivas crónicas, por ejemplo, moyamoya o aterosclerosis, cuando está indicado. Los bypass de segunda generación son bypass que son de alto flujo o en ocasiones de flujo intermedio, suelen ser extra intracraneales como vemos acá y se utilizan más para patologías que requieran sacrificio vascular. Y los bypass de tercera generación que son intracraneales y que son de los cuatro tipos que vimos ahora. Entonces, cuando vamos a realizar un bypass de segunda generación, decíamos que debemos hacer un test de oclusión carotidia. ¿En qué consiste un test de oclusión carotidia? Aquí tenemos una imagen de arteriografía cerebral, una fase arterial, capilar y venosa, y vemos cómo el paciente pues, no tiene circulación por carótida interna izquierda. Esta es una proyección AP. Si estamos valorando la circulación la circulación colateral de la carótida izquierda, pues vamos a hacer una inyección a la carótida derecha y vamos a ver qué tanto llena el territorio vascular izquierdo por las colaterales de esa carótida. Siempre vamos a tener tres grupos de pacientes. El primer grupo es el paciente que tolera la prueba, que es tolerar, que no tiene síntomas principalmente y que tiene una evidencia de su árbol vascular de forma simétrica, es decir, el medio de contraste pasa al otro lado por medio de las comunicantes del polígono de Willis y el paciente no desarrolla síntomas. En estos pacientes, uno asume que tiene un flujo sanguíneo cerebral al menos de 30 mililitros por 100 gramos minuto en esa zona y por eso no hizo síntomas de oligoemia o isquemia cerebral. Estos pacientes teóricamente no requerirían un bypass en caso de un sacrificio vascular. Otro grupo de pacientes, que es el otro extremo, es pacientes con un test positivo. ¿Qué es un test positivo? Pacientes que desarrollan síntomas durante la oclusión vascular. Estos pacientes con síntomas tienen un flujo disminuido por debajo de 15 o 10 mililitros
y estos pacientes requerirían un bypass de alto flujo para reemplazar el flujo de ese vaso obstruido, si se requiere. Y el tercer grupo son pacientes que tienen un test asimétrico, es decir, estos pacientes tienen una circulación colateral asimétrica. ¿Qué es una circulación colateral asimétrica? Que usted vea algo de contraste al otro lado, es decir, en el territorio cerebral que está ocluida la carótida interna, pero que no sea un llenado simétrico respecto al otro lado. Y probablemente la fase más importante para determinar esto sea la fase venosa. Siempre que usted vea una fase venosa asimétrica, es decir, drenaje venoso a un lado y no al otro lado, usted tiene un test asimétrico y estos pacientes necesitarían un bypass de flujo intermedio porque tiene alto riesgo de desarrollar un evento isquémico o ocluirse ese vaso. Entonces vamos a ver a modo general cuáles son las principales indicaciones del bypass cerebral. Por un lado tenemos los aneurismas intracraneales, por otro lado tenemos los tumores de la base del cráneo, la enfermedad de Moyamoya, como vamos a ver principalmente en su forma hemorrágica, la enfermedad aterosclerótica, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy principalmente, y la isquemia cerebral aguda, de la cual también vamos a hablar algo. En cuanto a los aneurismas intracraneales, son principalmente aquellos que no son clipables o ocluibles, ¿sí? Por medio de las terapias quirúrgicas o endovascular respectivamente. Hablamos de aneurismas gigantes, que como sabemos son el 3 a 5% de todos los aneurismas y que van a representar hasta el 80% de mortalidad a 5 años si el paciente no tiene un manejo. ¿A qué aneurismas se les hace bypass? Aneurismas complejos, aneurismas con una relación domo-cuello menor a 1,5, fusiformes, muy saculares, aneurismas con aterosclerosis grave y calcificación del cuello, una trombosis aneurismática extensa, donde usted tenga origen de ramas críticas desde el saco o el cuello aneurismático. Es decir, aquellos que usted no pueda manejar por vía endovascular o quirúrgica, o aneurismas tan complejos que requieren un tiempo de isquemia prolongado para usted repararlos o reconstruirlos y realizar el clipaje definitivo. Estos aneurismas pueden requerir eh, la ayuda del bypass cerebral. Aquí vemos un paciente, un ejemplo de un paciente con aneurisma intracraneal en el segmento M1. Vemos que es un aneurisma fusiforme y este paciente es sometido a un bypass con ayuda de un injerto vascular. En este caso fue una vena safena a los territorios de la M2 con la carótida externa. Otro paciente es un paciente que se había presentado con un accidente isquémico transitorio del tallo cerebral. Dentro de los estudios se hizo una arteriografía y se evidenció una dolicoectasia importante de la basilar. Se dio alta con manejo médico y ese paciente vuelve 5 años después con problemas para la deglución y de la marcha. Se le hace una arteriografía dentro de los estudios y se ve un aneurisma muy fusiforme de la arteria vascular. Dentro de los estudios este TAC muestra gran efecto de masa del aneurisma hacia el tallo cerebral. Entonces, eh, al ser un aneurisma complejo, se plantea realizar un bypass y se realiza un bypass con ayuda de un injerto hacia la cerebral posterior con oclusión de esa basilar. También podemos tener otras indicaciones que son también infrecuentes, como los tumores de la base del cráneo. ¿Sí? Cada vez, gracias a los avances de la radiocirugía y de la quimioterapia, estas indicaciones son menos frecuentes porque la balanza se está inclinando hacia resecciones menos agresivas y terapia ayudante posoperatoria con radio y quimioterapia. Sin embargo, hay algunos casos indicados para realizar un sacrificio vascular o cuando el paciente tiene alto riesgo de isquemia cerebral durante el procedimiento, realizar bypass previo. En estos pacientes, el test de oclusión puede no ser tan confiable porque no es lo mismo usted ocluir una carótida en un paciente que no está siendo sometido a estrés quirúrgico a ocluir una carótida en un paciente que puede tener sangrado intraoperatorio importante, por ende episodios de hipotensión o hemodilución y que puede tener mayor riesgo de isquemia cerebral. Aquí tenemos un caso de un paciente con un tumor de la base del cráneo que compromete el seno cavernoso y la carótida interna izquierda, un condrosarcoma en este caso, y este paciente se le realiza un test de oclusión, eh, el cual es positivo. Entonces el paciente se le realiza un bypass cerebral extra intracraneal con ayuda de un injerto y a los 2 días se le realiza la resección tumoral, incluso con la parte del vaso afectada.
sería una indicación que cada vez es menos frecuente, pero también está descrita en la literatura. Otra de las indicaciones de los bypass cerebrales son la enfermedad de Moyamoya. Este término de enfermedad de Moyamoya se reserva para la condición idiopática, que puede ser incluso familiar hasta en el 10% de los casos, y que va a conducir a cambio de la vasculatura intracraneal caracterizada por una proliferación fibrocelular y engrosamiento de la íntima. Entonces, estos pacientes tienen estenosis y oclusión progresiva del árbol vascular y se caracterizan por un fenómeno de neovascularización progresiva como mecanismo compensatorio. Otra cosa es el fenómeno Moyamoya o el Moyamoya-like, que puede estar dado por otras enfermedades que pueden ser inflamatorias o no, vasculíticas, ateroscleróticas, que no es enfermedad de Moyamoya. Esta es una enfermedad predominantemente de niños. 2/3 de la enfermedad ocurren hacia los 4 o 6 años de edad y el tercio restante tiene un segundo pico hacia los 30 40 años de edad. Y la presentación va a depender de la edad. En los niños es más frecuente los episodios isquémicos y en los adultos es más frecuente los episodios hemorrágicos. Imaginológicamente, pues vamos a ver una estenosis del patrón vascular, predominantemente la vasculatura o circulación anterior, estenosis con una neovascularización prominente, que es lo que nos da la imagen característica embocanada de humo de la arteriografía. Hasta el 18% de estos pacientes pueden tener una enfermedad unilateral, pero como vemos, posteriormente estos pacientes hacen progresión bilateral de forma rápida y más de la mitad de los pacientes pueden tener compromiso en la circulación posterior. Esta enfermedad de Moyamoya es compleja de tratar porque de un 40 a un 82% de los pacientes presentan un accidente cerebrovascular a los 5 años del diagnóstico. Entonces tiene una gran morbilidad asociada. Y de los pacientes que tenían enfermedad unilateral, hasta el 32% va a progresar a enfermedad bilateral a los 5 años. El único manejo que ha mostrado una mejoría en estos pacientes hasta el momento es la revascularización cerebral, mejorando los síntomas y el pronóstico sintomático de los pacientes. Hasta el 87% en los diversos estudios han mostrado una mejoría sintomática y funcional. Entonces tenemos dos espectros de la enfermedad. Uno es los pacientes adultos. Los pacientes adultos con Moyamoya, la elección es realizar los bypass de forma directa, extra intracraneal. Típicamente se utiliza el bypass de temporal superficial a cerebral media. Y tenemos algunos estudios de tipo ensayo clínico. Uno de ellos mostró que el 91% de estos pacientes resuelven los síntomas durante el primer mes posoperatorio y que 71% tiene una mejoría funcional en la escala de Rankin, con una disminución del riesgo de ACV a los 10 años de un 20 a un 9,4%. Entonces es benéfico la realización de la revascularización en estos pacientes. Y otro espectro de la enfermedad en los pacientes pediátricos. En ellos, pues vamos a tener diferencias anatómicas considerables, empezando por el tamaño de los vasos. El tamaño es mucho más pequeño, por lo que en ellos se recomienda la revascularización indirecta, igualmente en pacientes adultos con temporal superficial pequeña, es decir, menos de 1 milímetro, o ramas de la cerebral media menores de 0,7 milímetros de diámetro, también se recomienda la revascularización indirecta. Aquí hay múltiples procedimientos, la encefaloduroarteriosinangiosis o la encefalomiosinangiosis, entre otros, son los más utilizados. Las tasas de éxito pueden ser hasta el 92% y algunos autores describen que una de sus ventajas es el menor tiempo quirúrgico y la menor demanda técnica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la revascularización en estos casos es más tardía, se da entre 3 y 4 meses después. Entonces, cuando vemos el nivel de evidencia que tiene el bypass cerebral en las indicaciones que hemos hablado, vemos que la mayoría de patologías tienen un nivel de evidencia y un grado de recomendación bajo y que la mayoría no tienen ensayos clínicos aleatorizados para comprobar la utilidad del bypass. Y esto es porque son enfermedades de baja prevalencia y con criterios de selección muy estrictos, ya sean aneurismas complejos, tumores de la base del cráneo, cada vez son más frecuentemente abordados por este tipo de tratamiento. Entonces vemos que son niveles de evidencia de reportes de casos, series de casos con grados de recomendación bajo. Probablemente la mayor indicación y aprobación en la literatura en este momento para los bypass sea la enfermedad de Moyamoya, ¿sí? En el subtipo hemorrágico, con el ensayo clínico JAM
¿sí? Que es un ensayo publicado en el 2014 en la revista Stroke, eh, que mostró clara evidencia, un nivel de evidencia 1B y un grado de recomendación A, que recomendaba la revascularización cerebral en este tipo de pacientes. Pero como vemos, en general es bajo nivel de evidencia para todas estas indicaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el papel de la revascularización cerebral en la enfermedad aterosclerótica? Si nosotros hacemos una línea del tiempo, estos son los principales estudios que han tratado de responder la pregunta de si la revascularización cerebral mejora el pronóstico y la sintomatología de estos pacientes. Empezando desde en 1985, se han publicado al menos 5 estudios clave para abordar esta patología. El primer estudio fue el ensayo clínico extra intracraneal, publicado en 1985 en el New England Journal, y este estudio compara la mejor terapia médica versus la revascularización cerebral extra intracraneal en 1.377 pacientes, incluyendo pacientes con uno o más AITs o ACVs en los 3 meses previos a enlistarse, más una estenosis o oclusión de un vaso principal, un gran vaso, ya sea la carótida interna por encima del cuerpo vertebral de C2, es decir, inaccesible para una endarterectomía, o de la cerebral media proximal. Estos pacientes fueron seguidos por una media de 55.8 meses, y lo que se encuentra es que estos pacientes tienen una tasa de permeabilidad del bypass del 96%, aquellos que son sometidos a cirugía, pero cuando comparamos la tasa ACV durante el seguimiento es del 29% en el tratamiento médico y del 31% en el grupo quirúrgico. Entonces, este primer ensayo clínico no muestra una diferencia en los pacientes sometidos a bypass, pero algo importante es lo siguiente. Eh, Como hemos visto, es muy importante determinar cuál es el estado hemodinámico cerebral del paciente. Y en este momento, en 1985, no se desarrollaron criterios hemodinámicos ni se determinó cuál fue la etiología del ACV en los pacientes. Es decir, nunca se hizo una clasificación del TOAS del paciente para determinar si era un ACV embólico o aterosclerótico o lacunar o cuál era el tipo de ACV. Entonces tiene importantes sesgos este estudio. Posteriormente se hizo un ensayo clínico japonés, que es el JET, también un ensayo clínico de bypass extra intracraneal. Se comparó la mejor terapia médica con el bypass de temporal superficial a cerebral media y se incluyeron 196 pacientes. Este fue el primer estudio en incluir criterios hemodinámicos por medio del SPET, y se incluyeron pacientes con estadio 1 de falla hemodinámica cerebral, es decir, pacientes con disminución de la presión de perfusión que estaban haciendo un aumento de la vasodilatación, habían agotado la vasorreactividad, pero no habían alterado el metabolismo cerebral ni la tasa de extracción de oxígeno. Esto fue el criterio. Y que tuvieran oclusión de la carótida interna o de la cerebral media proximal. Estos pacientes fueron aleatorizados 50-50 y se les dio un seguimiento a 15 meses. Se encontró que la tasa de ACV grave y muerte durante el seguimiento era estadísticamente significativa menor en los pacientes sometidos a bypass. Sin embargo, una de las críticas de este estudio es que ellos no describen claramente la tasa de complicaciones o mortalidad durante el primer mes posoperatorio. Y esto es importante porque este ha sido el talón de Aquiles del bypass en la mayoría de estudios, como vamos a ver. Entonces, es difícil creer que fue cero, pero no está descrita. Posteriormente se publica este estudio, que es una revisión sistemática de la literatura de Cochrane, se publica en el 2010 y se comparan 21 ensayos, 2 ensayos clínicos aleatorizados que fueron los que ya vimos, el ACIC del 85 y el JET de japonés, y se comparan 19 estudios tanto retrospectivos como prospectivos no aleatorizados, incluyendo aproximadamente 2.591 pacientes. No encuentran diferencias en resultados primarios, pero nuevamente la mayoría de estudios que se comparan, los pacientes no tienen unos criterios hemodinámicos para la inclusión de sus pacientes, únicamente el estudio japonés. Entonces nuevamente quedamos en las mismas. Posteriormente se publica este estudio, que es el estudio COS, y es un estudio multicéntrico y prospectivo realizado entre Estados Unidos y Canadá, y se intenta determinar si el bypass más la mejor terapia médica es superior a la mejor terapia médica.
se incluyen pacientes con oclusión completa de la carótida interna, más síntomas en los 3 meses previos. Y aquí se incluye un parámetro hemodinámico nuevo, que es la comparación de la tasa de extracción de oxígeno del hemisferio ipsilateral versus contralateral mayor a 1.13. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar ACV isquémico durante el tiempo, entonces estos son los que son incluidos en el estudio. Aquí se le autorizan pacientes 97 a cirugía, 98 a manejo médico y se les da tan solo 2 años de seguimiento. ¿Qué mostró este estudio? El ACV perioperatorio de los pacientes sometidos a bypass fue del 15% versus el 2% en la terapia médica. Entonces, por esta razón, este estudio fue detenido de forma prematura. Sin embargo, cuando usted ve las tasas de ACV a 2 años de los pacientes, se igualan, incluso son superados muy levemente por la terapia médica. Y cuando usted hace una comparación diferencial entre el ACV posterior al segundo día posoperatorio, es mucho mayor en la terapia médica que en la terapia quirúrgica. Entonces, la mayoría o la principal carga de ACV en el periodo posoperatorio es en las primeras 48 horas. La permeabilidad del bypass de estos pacientes a los 30 días y durante el seguimiento fue muy buena. Entonces, eh, una de las críticas de este estudio es que no se determinó dentro del estudio cuál fue la causa del ACV en estas 48 horas y en los pacientes que se determinó, 86% de ellos fueron mecanismos no relacionados con el bypass, es decir, infartos isquémicos asociados a embolia cardíaca o hipoperfusión. Y otra crítica del estudio es que no se sabe qué hubiera pasado si se hubiera seguido el estudio y no se hubiera parado de forma prematura, puesto que obviamente estaban cambiando las tendencias de ACV entre los dos grupos. Bueno, otra de las críticas de este estudio COS es que no se presentaron requisitos para la selección del equipo de neuroanestesia ni para la selección del neurocirujano que realizó el procedimiento. Como sabemos, este es un procedimiento que requiere una curva en neurocirugía vascular importante y aquí no se seleccionaron requisitos para el neurocirujano que realizara el bypass, ni tampoco se presentaron protocolos de manejo perioperatorio. Entonces son críticas de este estudio. Y posteriormente se publica este estudio, que es simplemente una extensión, un complemento del COS, y lo que busca es determinar si en esos pacientes que se siguieron a 2 años en el estudio COS hubo algún grado de diferencia desde el punto de vista neurocognitivo. De todos los pacientes del COS, solo fueron evaluables 13 pacientes del grupo quirúrgico y 16 del médico, por razones de seguimiento y para realizar toda la batería neuropsicológica. No se encontraron diferencias neurocognitivas, pero vemos que son números muy pequeños. Actualmente se están realizando estudios multicéntricos. Uno de ellos está siendo realizado en China. Este es un estudio multicéntrico con 330 pacientes con oclusión sintomática de la carótida interna y la cerebral media. Y todos son pacientes que tengan insuficiencia hemodinámica grado 2, es decir, que no aumenta la tasa de extracción de oxígeno y tienen una vasorreactividad reducida. Y se está comparando el mejor tratamiento médico versus el bypass. Cosas importantes, estos pacientes van a ser seguidos por un tiempo mínimo de 2 años y se va a determinar las causas del ACV o la muerte a los 30 días, ya sea ipsio contralateral y ACVs ipsilaterales dentro de los 2 años de seguimiento. Adicionalmente, se va a exigir que el neurocirujano que realice el bypass tenga experiencia en el campo. Otros estudios que están siendo realizados, este también es realizado en China y es un ensayo clínico de no futilidad, y lo que está buscando es determinar si la revascularización indirecta tiene algún papel en los pacientes con enfermedad aterosclerótica. Como sabemos, nunca se ha estudiado y la revascularización indirecta requiere menos tiempo, no requiere oclusión vascular, es menos demandante quirúrgicamente y algunos de los problemas de los bypass directos son los fenómenos de reperfusión, y esto pues no se presenta con la revascularización indirecta, puesto que aquí la revascularización es tardía y al sitio donde se requiere mayor demanda vascular. Entonces, este estudio está siendo realizado, ya terminó la recolección de pacientes, está en el análisis de datos. Probablemente estos dos estudios traigan más información, porque como vemos, si bien a la fecha la recomendación actual es en contra,
por los diversos ensayos clínicos, tiene múltiples sesgos empezando desde la experiencia del cirujano que realiza la intervención, los criterios hemodinámicos para la selección del paciente y el seguimiento de los pacientes. Actualmente las recomendaciones de realizar bypass en enfermedad aterosclerótica son en pacientes muy seleccionados, es decir, pacientes con una falla hemodinámica cerebral demostrada por estudios hemodinámicos y síntomas médicamente refractarios, aquellos pacientes que requieren vasopresores para manejo de esos síntomas y que no pueden ser manejados de otra forma y presentan síntomas continuos o refractarios al manejo médico de isquemia cerebral, podrían ser candidatos con algunos casos descritos y series de casos, o a lo que dedicaremos los últimos 10 minutos de la charla, pacientes con ACV isquémico agudo, con evidencia de tejido cerebral en penumbra sin otras opciones de manejo. Entonces, cuando nos metemos al campo del ACV agudo, principalmente para los médicos generales que estén en la charla, tenemos que el accidente cerebrovascular se divide en dos. Un accidente cerebrovascular hemorrágico, que es aproximadamente 15 a 20% de los casos, y un accidente cerebrovascular agudo, que es aproximadamente el 85% de los casos. Nosotros podemos tener pacientes dentro de las primeras 4.5 horas, donde aquí la prioridad es hacer una TAC simple de cráneo lo más pronto posible para descartar sangrados intracraneales y determinar si el paciente es elegible para la terapia de RTPA intravenosa. Este es el gol estándar, la terapia intravenosa con RTPA en ese tipo de pacientes y posteriormente determinar si el paciente tiene una oclusión de gran vaso y si la tiene y está dentro de las primeras 6 horas, pues realizar una trombectomía mecánica. Este es el gol estándar, ¿sí? Obviamente, si el paciente tiene más de 4.5 horas, hay que determinar si es una oclusión de gran vaso o no, y si el paciente por estudios de perfusión es elegible, pues también se realiza trombectomía mecánica. Ese es el gol estándar. El gol estándar del manejo del ácido isquémico es con la terapia endovascular y con la trombolisis intravenosa. Sin embargo, hay algunos pacientes en los cuales no se puede realizar estos manejos, ¿sí? Aquí les traigo un trabajo que es publicado por un neurocirujano de Chile, el doctor Cuevas, y él describe una serie de casos de su experiencia utilizando la revascularización cerebral con énfasis en la embolectomía quirúrgica y en el bypass cerebral para rescatar pacientes con isquemia aguda. Incluso muestra a un paciente con enfermedad aterosclerótica y isquemia crónica. Entonces, es claro y yo quiero aclarar que la trombolisis endovenosa y la trombectomía mecánica son la primera línea de manejo del ACV isquémico agudo. Eso ya se ha demostrado en diversos estudios. Sin embargo, el RTPA tiene algunos riesgos, tiene limitaciones y también tiene contraindicaciones. El principal riesgo asociado al RTPA es el sangrado intracraneal, que es sintomático hasta en el 6.4% de los casos. Adicionalmente, no todo puede ser recanalizado por este medio. En caso de oclusión de grandes vasos, la recanalización es baja, 4% para la carótida interna distal, 12 a 25% para la carótida interna en unión con la cerebral media, hasta 31% para la unión M2-M3. Entonces hay algunas limitaciones. Adicionalmente tenemos contraindicaciones. Pacientes con hemorragia intracraneal no pueden ser, no se puede utilizar el RTPA, o pacientes con historia de hemorragia intracraneal, pacientes con historia de trauma intracraneal importante o ACV en los últimos 3 meses, pacientes con alteraciones de la tensión arterial, sangrado activo, diátesis hemorrágica, hipoglicemias, entre otras, no son susceptibles a estos tipos de manejo. Entonces, hay otras opciones de manejo. Por un lado, tenemos la embolectomía o trombectomía microquirúrgica. Esto se ha descrito como tratamiento de rescate en pacientes con isquemia aguda y que tienen contraindicación para la RTPA o la terapia endovascular, o en quienes se hicieron estos manejos pero no se logró la recanalización del vaso y todavía están en una ventana terapéutica para salvar algún tipo de tejido. También tenemos el bypass cerebral, y eso ha descrito como una opción terapéutica en pacientes que tienen una insuficiencia hemodinámica y donde las terapias médicas han fallado. La embolectomía ya se ha publicado en diversos estudios, series de casos, tiene resultados de recanalización entre el 80 y 100%, con resultados neurológicos favorables hasta en el 78% de los pacientes, y aquí los principales factores pronósticos va a ser el grado de circulación colateral, la oclusión de arterias proximales,
si el paciente tiene un tiempo de isquemia o de oclusión vascular mayor o menor a 6 horas. Otra pregunta que surge cuando uno revisa el tema es si aquellos pacientes que se han trombolizado previamente pueden ser sometidos a estos tipos de manejos. La respuesta es sí, porque el RTPA tiene una vida media corta y los diversos estudios han mostrado que es indetectable en plasma 40 minutos después de ser administrado. Entonces, un paciente al que se le administró trombolisis, se le hizo trombectomía mecánica y no tiene recanalización del vaso y todavía tiene un tejido salvable y está en ventanas, sí se le puede realizar este tipo de manejos quirúrgicos. Entonces, esta es la serie de casos que describen en el estudio. Son 3 pacientes que fueron sometidos a embolectomía para manejo de oclusiones embólicas de la cerebral media. Vemos que en la mayoría tienen seguimientos a 2 años y aquí describen el ranking modificado a 12 meses. Y tenemos 2 pacientes que fueron manejados con bypass. Uno de los pacientes tuvo una oclusión de la carótida interna por una disección arterial y se le realizó un bypass de carótida externa M2 con injerto radial. Este paciente quedó sin déficit al seguimiento al año. Y un paciente con una vasculopatía crónica, aterosclerótica y una falla hemodinámica cerebral que condicionaba unos síntomas continuos y se le hizo un bypass de temporal superficial M2 asociado a una revascularización indirecta con mejoría del déficit. Entonces vamos a ver algunos casos. Este es un paciente, como podemos ver, ingresa con un déficit neurológico eh, y se le hace un TAC de cráneo simple. Ese paciente tiene una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical en el lado derecho, edema, pérdida de los surcos y se le hace un angiotac, se evidencia una oclusión en el segmento proximal de M1. No fue posible realizar terapia endovascular ni manejo con trombolisis, como describe en el artículo, entonces se le realiza una embolectomía quirúrgica y vemos la angiotac posoperatoria con reperfusión del territorio de la cerebral media y un ataque de control, si una isquemia esperada para este territorio vascular tan importante. Este es otro paciente, un paciente que ingresa también por un cuadro de déficit agudo. El paciente se le hace un TAC de cráneo simple, vemos un signo temprano de ACV, que es el signo de la cuerda hiperdensa, en el lado izquierdo, en el valle silviano izquierdo, se hace el angiotac y se evidencia que hay una oclusión de la cerebral media en su porción M1. Este paciente fue llevado también a una embolectomía quirúrgica, vemos cómo vuelve el contraste al territorio de la cerebral media. Este es el TAC de control a los 12 meses, perdón, a las 12 semanas, y este es el paciente en la consulta a las 12 meses, paciente sin déficit. Otro paciente que tiene una oclusión de la porción proximal de la cerebral media, se le realiza embolectomía quirúrgica. Este paciente tiene algún grado de reperfusión, sin embargo, como vemos, no hay muy buena colateralidad ni llenado a ramas distales, entonces finalmente realiza una isquemia, este es un TAC de control tardío, pero es una isquemia mucho menor a la esperada de la oclusión de un vaso mayor en su porción proximal. Este paciente es un paciente muy interesante porque es un paciente masculino de 59 años. El paciente tiene un antecedente de enfermedades metabólicas, consultó por un cuadro confusional de 48 horas y una hemiparesia del hemicuerpo derecho. Le hacen un TAC de cráneo simple y encuentran esta hipodensidad gangliobasal izquierda y le hacen un estudio vascular y encuentran que la carótida izquierda está obstruida y esto es por una disección arterial. Entonces a este paciente se le realiza un bypass extra intracraneal con ayuda de un injerto y vemos cómo con este injerto de radial el paciente mejora la perfusión al tejido cerebral. Este paciente mejora de sus déficits. Y este es un caso de una enfermedad cerebrovascular crónica, una aterosclerosis crónica. Es un paciente con síntomas de larga data que ya se había manejado médicamente con antiagregantes, anticoagulantes, terapias endovasculares, que viene por un nuevo déficit neurológico, se encuentra en la resonancia ACVs en territorio frontera de la cerebral media y la cerebral anterior. Se encuentra una oclusión importante del territorio vascular anterior con evidencia de hipoperfusión de estas áreas
Y este paciente sometido a un bypass eh, extra intracraneal y una revascularización indirecta también. Aquí vemos los múltiples trépanos que se le realizaron al paciente para una encefaloduromiosinangiosis, con una posterior mejoría del déficit continuo que presentaba el paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene síntomas neurológicos focales de forma aguda, este paciente entra a un protocolo de stroke y se le hace una neuroimagen. Si este paciente está en ventana, el manejo indicado es el RTPA y determinar si el paciente tiene una oclusión o no de un gran vaso para realizar una trombectomía mecánica vía endovascular. Sin embargo, si el paciente tiene alguna contraindicación para la RTPA o para la terapia endovascular, el paciente puede ser tributario a una embolectomía microquirúrgica y si esa embolectomía falla, determinar si el paciente es tributario a un bypass. Igualmente, si el paciente está fuera de esta ventana, hay que determinar si el paciente tiene penumbra isquémica, es decir, un mismatch en la resonancia, un tejido que no está infartado, pero está en penumbra. Y si el paciente lo tiene, puede ser tributario a estos manejos. Igualmente, si no lo tiene, pues hay que determinar si está en riesgo de una hipertensión endocraniana por un infarto maligno y si podemos también contribuir con una craniotomía descompresiva o si no la requiere. Entonces, también hay un papel de la revascularización cerebral en el ACV isquémico agudo. Bueno, y esto era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Mauro, muchas gracias. Yo tengo dos pequeñas inquietudes que me gustaría que Pacho nos ayudara a resolver. La primera inquietud es qué porcentaje de pacientes que van a terapia endovascular para una trombectomía, en qué porcentaje no se cumple el objetivo de una recanalización. Y la segunda pregunta es, de acuerdo a eso, porque la indicación sería después de la trombectomía, ya con seguridad el tiempo de ventana se va a superar y entonces, ¿hasta cuándo ampliamos la ventana para hacer este tratamiento? Nachito, hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos Eh, días. la verdad, no sé cuál es el porcentaje que con exactitud en el que no se logra trombectomía mecánica, pero tengo entendido que si uno aplica los criterios pues, de tiempo de manera juiciosa, es muy alto. O sea, los pacientes que se quedan sin poder sacar el trombo, no creo que pase de un 20%, ¿cierto? Es lo que tengo como en mi cabeza. No sé si hay algún endovascular que tenga ese porcentaje claro o Mauro de pronto lo leyó. En cuanto a la otra pregunta que es de cuál es el tiempo, pues la verdad es que eso no está escrito, ¿cierto? Porque como podemos ver, estos son reportes de casos, no hay o series muy pequeñas. Es un tema en el que apenas estamos como incursionando. Entonces, no está ese criterio del tiempo. Mauro. Y Pues lo que, sí, dale, Mauro. profe, qué pena. Lo que de pronto, lo que yo encontré acerca de la tasa de falla de la trombectomía mecánica en pacientes con oclusión de gran vaso es del 8 al 18% en los ensayos clínicos más grandes. 8 al ¿De falla o 18% de de falla. falla? De falla. Ok. Pero con respecto al tiempo, profe, yo creo que la conclusión que me queda a mí es que es muy variable, porque eso depende de la colateralidad del paciente y eso es lo que nos va a marcar el tejido de penumbra. Entonces, hay pacientes que con muy mala colateralidad, en menos del tiempo de ventana que usualmente manejamos, ya tienen un infarto establecido y es un infarto muy grande. Probablemente ahí no tengamos beneficio, pero hay pacientes, por ejemplo, con más tiempo de la ventana que usualmente utilizamos, con muy buenas colaterales, con un infarto pequeño, un tejido de penumbra grande, un aspecto favorable, un aspecto mayor a 7, un niche bueno, donde podemos decir que se beneficia la terapia quirúrgica. ¿Y cuánto tiempo después de hacer la trombolisis puede intervenir uno el paciente por cuestiones de sangrado? Profe, teóricamente, en 45 minutos usted no tiene RTPA en sangre.
Ok. Y Pacho, finalmente la idea pues sería hacer una embolectomía. Entonces, se abre la arteria en dos puntos o en un solo punto. Se le pasa un Fogarty y de todos modos se le pondría el bypass o cómo pensás vos que sea la técnica. No, la técnica es abrir la arteria, ¿cierto? En un solo punto y hacer la trombectomía mecánica con pinzas, o sea, extraer el trombo con pinzas. En realidad lo del Fogarty, digamos que es como algo muy empírico, ¿no? Los que he visto, ninguno utiliza el Fogarty. Yo en alguna emergencia lo usé, pero igual esa arteria quedó ocluida, pero en una situación pues muy distinta. Pero lo que muestran todos es que se hace una apertura de la arteria, la unión entre M1 y M2 normalmente, y por ahí se extrae el coágulo y luego se sutura esa arterotomía y eso es todo. No hay que poner bypass en el agudo, ¿cierto? En el crónico no se hace embolectomía, ¿cierto? O sea, no se hace como trombectomía de la placa, no, sino que lo que se hace es el bypass. Pero pues como mostró Mauro, pues todavía es una técnica muy controvertida o siempre ha sido muy controvertida porque versus la terapia médica, pues es difícil darle ventajas a la terapia quirúrgica, por lo que hay hasta ahora. Ok, muy interesante. Sabias, nobles siempre da.